Lactancia sí, lactancia no, lactancia hasta cuándo, lactancia es un impedimento. Vaya por delante que estamos a favor, ni siquiera vamos a entrar, cada uno podemos tener una opinión. A mí me encanta, Javier, que haya lactancia, que los padres decidan qué es lo mejor para sus hijos, pero sí que es verdad que últimamente nos estamos encontrando muchísimas situaciones donde vemos y donde se comprueba con evidencias que la lactancia empieza a ser un arma arrojadiza, pues para conseguir derechos, para pegarse a tu hijo, y de verdad sabemos que lo hace la gente con el mejor ánimo, pero no podemos llegar ahí porque hay prioridades, y la primera de ellas principalmente es que el niño tenga derecho a su padre y a su madre. Vamos a entrar, si os parece, en ese caso o ejemplo que os pueda ayudar a identificaros y que podáis decir, ah, es lo que yo estoy viviendo y que sitúa. Partimos de ahora mismo un lactante, todavía no ha llegado a los 2 años, pero ya está completamente alimentación de todo tipo. Realmente solo emplea la lactancia materna como un chupete para tener esa calma, para dormirse. Y esto está provocando el hecho de que en la negociación del posible acuerdo o convenio, bueno, pues por parte de la representación de la madre, pues se nos indique que ellos ven como apto o como medio idóneo para empezar a hablar de una pernocta o de ir hablando de caminar a partir de, bueno, primero cuando el propio crío decida que ya no quiere más lactancia. Y como fecha o un poco temporal para situar a partir de los 5 años. O sea, a partir de los 5 años. Hablan de que a partir de los 3 años, bueno, se plantearía el valorar una pernocta, pero siempre y cuando pues no esté condicionada por esa lactancia. Y era un poco lo que decía José Miguel. ¿La utilizamos de escudo o de excusa o realmente estamos volcándonos en los beneficios? Porque este padre y nosotros, este despacho, Casas Empere Abogados, como muy bien decía José Miguel, no estamos en contra de la lactancia. Pero también tenemos que ser conscientes de que, por desgracia, las vidas de las parejas tienen su evolución y cuando entra la ruptura porque no se puede caminar, hay que meter ese elemento dentro de la relación como padres, que es el hecho de decir, si podíamos tener unos deseos, podíamos tener unas intenciones, y estaba muy bien porque uno de los argumentos que se suele destacar es, no, es que en la convivencia en común hablamos de que, bueno, haríamos ese destete natural y que, bueno, pues cuando la vida quisiera, ¿ya? Ante eso nosotros siempre decimos, hemos visto casos y tenemos casos y hemos visto cercanos de madres que con 5, 6 años, 7 años y 8 años siguen dando ese pecho. Entonces, si lo condicionamos a esa situación, ¿qué estamos? Totalmente condicionados a que haya una decisión, porque aquí se habla de que el crío naturalmente deje de utilizarlo, o es más una decisión de una de las partes con un interés mucho más de parte. Eso es. El problema de la lactancia no es la propia lactancia, porque al final es una decisión que normalmente tuvieron cuando eran pareja, y que no se trata de aquí llevarlo a un extremo y sí o no. El problema es que no se armoniza con el resto de actos para progresivamente pues acercar a lo que debería de ser una custodia compartida en hechos. Y al final se ve como un argumento pues, para seguir apegado a tu hijo, que como tiene muy poca edad, pues hay mucho arraigo y mucho apego con él. Lo vemos en todas las madres que llevamos, ese miedo a soltar. Y luego que además se entiende que debe ser la madre la que tenga la decisión, sí o no, de cuándo termina la lactancia, de cuándo se da derecho, y ahí es donde entra en colisión con el derecho del padre, porque al final hay que armonizarlo, hay que coordinarlo. Y eso es lo que últimamente está faltando, pues en la historia que estabas contando, Javier, de que dice que a partir de los 5 años, pero ¿dónde? ¿Dónde dice la ley que a partir de los 5 años? A partir de los 2 años ya se está viendo, incluso antes. Hemos conseguido custodias donde se ha permitido la lactancia, se ha desarrollado, y al final se ha llevado a una custodia compartida antes de los 2 años, y el niño está súper feliz con su padre y con su madre. Así que realmente es cómo se usa el día a día con tu hijo para favorecer ese interés de los padres en estar con él.
¿Realmente la lactancia es un instrumento para consolidar una custodia exclusiva y decir no veladamente a la custodia compartida? Porque otra situación que lanzamos. Nosotros ponemos sobre la mesa el, oye, que es que no estamos hablando de que esto pase automáticamente semana sí, semana no, y que haya que empezar ya automáticamente a dormir. No, lo primero que ponemos sobre la mesa es, vamos a ir ampliando tiempos, vamos a ir caminando progresivamente, confiando el uno en el otro y partiendo de la base de que tenemos dos padres que están volcados por completo en que su hijo vaya creciendo de la mejor manera, que su hijo se desarrolle de la mejor forma y que quieren estar implicados. ¿Qué nos encontramos en muchas situaciones? Pues que es la excusa. Que es la excusa para decir, es que realmente no quiero compartir. Y lo entendemos. Podemos entender que en ciertas situaciones y edades, como la que es el caso del ejemplo, bueno, pues esta madre todavía no sienta esa tranquilidad o confianza, el eterno problema, la confianza de decir, si suelto ciertos cuidados, el padre va a saber hacerlos. El padre va a saber responder. Tenemos esa sensación de control, de que somos los únicos garantes, pues, de la seguridad, de los cuidados, de que nadie lo va a hacer como nosotros. Si no nos damos cuenta de que podemos caminar siempre que pongamos sobre la mesa la confianza. Estamos convencidísimos, y así lo hemos hablado con este padre, de decirle, mira, si tú empezaras a probar, igual que valoramos, ponemos sobre la mesa, duerme al mediodía, no hay problema. Los periodos de tiempo en que el padre puede estar con su hijo después de comer al mediodía hay una siesta, no hay ningún problema, pero por la noche, que es la rutina ideal, bueno, todavía no se ve esa capacidad de que el crío pueda dormir, pero tampoco lo probamos. En un significado de decir, oye, vamos a una sola noche. Si después del baño el chiquito se acuesta, se queda dormida y no hay realmente esa extrañeza, ese rechazo, esa incomodidad, esa ansiedad, que es que el padre es el primero que no quiere que su hijo tenga ansiedad ni que sufra lo más mínimo, que está dispuesto incluso a decir, oye, se da esta situación, no te preocupes, te lo llevo a casa, que se quede tranquila, que no hay ningún inconveniente, ningún problema, seguimos avanzando, vamos a ver cómo avanzamos de otra manera y poco a poco y no le generemos evidentemente ninguna frustración, que esto no va ni de blanco ni de negro, que es que podemos tener una tonalidad intermedia. Así que pongamos foco en el niño, pongamos foco, por supuesto que sí, en la lactancia, pero también pongamos el foco en todo lo que rodea a ese niño, además de la lactancia, que es el derecho de un padre y una madre a estar con él, el favorecerlo, el coordinarlo, el tener en cuenta el avance, el que es un camino que hay que preparar. Que evidentemente pasa eso como pasa con las pernoctas, que al final, pues claro, al principio, cuando eres bebé, los hábitos son muy importantes, los horarios, pero tratando de equilibrar y armonizar todo eso, hay que ir favoreciendo lo que es una realidad inevitable y es que el padre y la madre tienen que seguir disfrutando de los niños. Y tenemos otro detalle importante y es que los abogados, los operadores jurídicos, también tenemos que favorecer este tipo de situaciones. En muchas ocasiones, los abogados no les damos claridad a los clientes. Y es desde la circunstancia de decir, si al final acabas en un juzgado, va a pasar un lapso de tiempo que, por desgracia, en muchas ocasiones va a ser un periodo de tiempo donde ya la lactancia no va a tener excusa de ningún tipo y te vas a encontrar con una situación probablemente mucho más radical, con unas visitas mucho más abiertas. No hay esa progresividad, porque por desgracia, ya lo hemos dicho en otros vídeos, cuando al final tú le trasladas la decisión a un juez, al gabinete y a todo lo que movemos en un procedimiento de familia, al final es, por desgracia, no hay esa paleta tan amplia. Ya es, pasamos de 0 a 100. Y en muchas ocasiones es muchísimo más perjudicial que la tranquilidad o, bueno, los límites que se podrían flexibilizar y que está dispuesto un padre y una madre por el bienestar de su hijo. Yo creo que eso es fundamental. Por favor, compañeros, trasladémosles también la claridad a muchos padres y madres, porque al final es muy fácil decirles lo que quieren oír y no darles la claridad de, ojito, si vas a un juzgado te puedes encontrar con esto. Y si te encuentras con esto, a lo mejor hacemos sufrir más al niño de lo que podríamos, cediendo la importancia de que no gane uno y no gane otro, sino de que haya un equilibrio y que los dos se sientan ganadores o por lo menos satisfechos y que nos permita no provocarle tanto dolor a los hijos. Situaciones como esta las contemplamos en nuestro libro, ahí lo tienes, Custodia, donde muchas historias tratan, pues, caminos al juzgado donde hay ciertas disparidades
que al final pues te pueden llevar a entender cómo encauzar la custodia judicialmente. Además, hemos creado un grupo gratuito de WhatsApp donde cada día te vamos a mandar algún audio, algún mensaje, algo de contenido de valor. Te dejamos el enlace más abajo en la descripción y poco más que te Suscribir, suscribes. que te suscribas, que nos dejes tu comentario, que compartas este vídeo, que nos hagas tu reflexión, que nos digas qué situación estás viviendo y que nos puedan ayudar no solo en los casos que vemos en el día a día, sino que puedan ser de tu interés y que pongamos foco en hacer un nuevo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.